Vamos a empezar vamos a analizar en este vídeo la última variable que aún nos quedaba por conocer de la función de demanda que estamos viendo en clase. Y como veis aquí es el precio de otros bienes. Es decir, ¿qué pasa con la demanda de un bien cuando varía el precio de otros bienes que de alguna manera se relacionan con ella? Es decir, esta es la variable que nosotros hemos denominado con P sub i. Entonces, si os dais cuenta, estamos terminando ya con el análisis de la demanda. ¿Por qué? Porque ya analizamos en su momento qué ocurría cuando la demanda, cuando variaba el precio, y en los vídeos hemos analizado qué ocurre con la demanda cuando varían los gustos del consumidor, qué ocurre cuando varía la renta del consumidor y qué ocurre también cuando lo que cambia, y es lo que vamos a hacer ahora, es el precio de otros bienes. ¿De acuerdo? Como siempre, vamos a analizar esta variable considerando que ahora lo que permanece constante es todo lo demás. Precio de otros bienes, gustos, renta, y lo que va a cambiar es el precio del bien, de un bien relacionado. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que vimos en el tema 1, ¿de acuerdo? Porque si os acordáis decíamos, cuando hablábamos de los tipos de bienes, decíamos que dependiendo de la relación que guardaban los bienes entre sí, podíamos hablar de dos tipos de bienes. Es decir, según la relación entre los bienes, nos podemos encontrar con bienes sustitutivos y bienes complementarios. Claro, también podemos encontrarnos con bienes que no tienen nada que ver entre ellos. Pero eso no nos va a interesar. ¿De acuerdo? Aquí nos va a interesar aquellos bienes que guardan cierta relación entre sí. Y son estos dos, los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. ¿Qué son bienes sustitutivos? Pues bienes sustitutivos son aquellos que al consumidor de alguna forma no le importa cambiarlos. ¿De acuerdo? Me da igual, o sea, consumir uno u otro. ¿Por qué? Porque van a satisfacer la misma necesidad. Y los bienes complementarios son aquellos que yo tengo que consumir conjuntamente para satisfacer una necesidad. Esto lo vimos en el tema 1 y lo vamos a retomar ahora. Y vamos a ver qué pasa con la función de demanda de un bien cuando varía el precio de un bien sustitutivo o de un bien complementario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dividir aquí, vamos a hacer una división en la pantalla y aquí vamos a analizar qué ocurre cuando se producen variaciones en bienes en el precio de bienes sustitutivos y sustitutivos, y en el otro lado vamos a analizar qué ocurre cuando hay variaciones en el precio de bienes complementarios. Bueno, vais a ver que complementarios. Es un poquito complejo, requiere cierto grado de tener un pensamiento eh, que seamos capaces de ver qué pasa con mi bien cuando otro está afectando. Después también tenemos que tener en cuenta que yo voy a poner aquí ejemplos que algunos me diréis, oye, para mí no es un bien sustitutivo. Bueno, pero como soy yo el que hago el vídeo y para mí si lo son, pues vamos a considerarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo sé que aquí hay cierta polémica, pero yo voy a considerar aquí qué ocurre con la demanda. Vamos a analizar aquí la demanda de
la Coca-Cola. Y para mí, un bien sustitutivo de la Coca-Cola es un bien sustitutivo. ¿Cuál va a ser? Pues la Pepsi. Sustitutivo para mí es la Pepsi. Es decir, a mí me da igual tomar Coca-Cola o tomar Pepsi. Yo sé que hay mucha gente a la que no, pero para mí sí. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver uy, perdón, ahí se me ha caído un poquito, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo primero que vamos a poner es una curva, mi curva de demanda de Coca-Cola, es decir, cuántas Coca-Colas voy a consumir yo a la semana. Bueno, mi curva de demanda de Coca-Cola, vamos a ponerlo aquí, para mí la demanda semanal de la Coca-Cola responde a esta curva. Mi cantidad demandada de Coca-Cola responde a esta función de demanda. 4 menos P. ¿De acuerdo? Y, fijaos, le voy a añadir ahora el precio de la Pepsi a esta curva de demanda. ¿De acuerdo? Y el precio de la Pepsi, como es un bien sustitutivo, va a entrar ¿cómo? Lo voy a poner sumando. Vamos a llamarlo P Pepsi, esta variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué va sumando? Va sumando por lo siguiente, fijaos. Es decir, ¿qué va a pasar cuando disminuye el precio de la Pepsi? Lo que va a pasar cuando disminuye el precio de la Pepsi es que mucha gente que consumía Coca-Cola, pues como la Pepsi está más barata, va a pasar a consumir Coca-Cola, así que va a pasar a consumir Pepsi, perdón. Así que va a disminuir la demanda, la cantidad demandada de la Coca-Cola. ¿Veis? ¿Qué vemos aquí? Pues si esto disminuye y esto disminuye, está claro que la relación es directa. Si la relación es directa también se llama que hay una relación positiva, es decir, signo más. ¿Veis? Signo más. ¿De acuerdo? Y al contrario, ¿qué va a pasar si esto fuese al contrario? Es decir, si el precio de la Pepsi subiera. Si el precio de la Pepsi subiera, pues mucha gente que consumía Pepsi va a pasar a consumir Coca-Cola. Así que si sube Pepsi, si sube el precio de la Pepsi, sube la demanda de Coca-Cola. Ya digo, relación positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a considerar, en un principio, vamos a considerar que la Pepsi tiene un valor, un precio inicialmente, vamos a ponerlo, vamos a considerar que el precio de la Pepsi es 1 euro. Precio de la Pepsi, 1 euro. Bueno, si el precio de la Pepsi es 1 euro, ¿cómo es mi demanda semanal de Coca-Cola? Pues según esta función que yo he puesto aquí, el precio, mi demanda semanal de Coca-Cola sería así. Mi curva de demanda, la curva de demanda de Coca-Cola sería 4 menos P más 1. Es decir, la curva de demanda de Coca-Cola sería 5 menos P. ¿De acuerdo? 5 menos P. Esa es mi curva de demanda de la Coca-Cola cuando la Pepsi vale 1 euro. Voy a representar esta función de demanda de Coca-Cola en un eje. Como siempre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a representar aquí el eje. ¿De acuerdo? Represento el eje de coordenadas. Ay, este se me ha ido un poquito. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Represento el eje. Aquí pongo la cantidad. Y aquí pongo el precio. Entonces, vamos a considerar un precio de 1 euro y de 2 euros. Según esta curva de demanda, si la Coca-Cola costase 1 euro, ¿yo cuánto demandaría? Pues si me vengo, vamos a poner aquí 1.
si me voy aquí a la función, yo digo, si la Coca-Cola costase 1 euro, pues mi demanda sería 5 menos 1, 4. ¿De acuerdo? Demandaría 4 Coca-Colas. ¿Vale? Ay, perdón, se me ha ido ahí. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a borrar esto. Esto fuera. Venga, borramos. Esto fuera, borramos. Esto fuera, borramos. Aquí 3/4 de lo mismo. Borramos y borramos. ¿De acuerdo? Y aquí igual. Fuera eso. Ahora vamos a hacerlo bien. Entonces, esto lo pongo. Es que claro, me está dando ahí justo. Ahí, vamos a ver. Esta sería, aquí ponemos la cantidad. Perfecto. La cantidad. Ya digo, 4. ¿De acuerdo? 4 Coca-Colas. Ahora, si el precio de la Coca-Cola fuesen 2 euros, voy a poner aquí, mi demanda sería 5 menos 2, 3. 3 Coca-Colas. Así que, si el precio es 1 euro, según este gráfico, según mi curva de demanda, yo demando 4. Si el precio es de 2, yo demando 3. ¿Cómo es mi curva de demanda? Así. Vale. ¿De acuerdo? Esa es mi curva de demanda de Coca-Colas si el precio de la Pepsi es de 1 euro. Si os dais cuenta, esto es si el precio de la Pepsi es 1 euro. ¿Qué ocurriría si el precio de la Pepsi ahora por circunstancias del mercado cambia y en lugar de 1 euro pasa a ser de 2? Pues si aumenta el precio de la Pepsi y ahora es 2, esto lo que va a implicar es un cambio en mi curva de demanda de Coca-Cola. Voy a ponerlo aquí. La cantidad demandada de Coca-Cola ahora sería 4 menos P más 2. Es decir, 6 menos P. ¿Os dais cuenta? Ha cambiado mi curva de demanda. Ha pasado de ser 5 menos P a 6 menos P. ¿Por qué? Pues porque como ha cambiado el precio de un bien sustitutivo, la demanda de la Coca-Cola va a cambiar. Lo que yo voy a demandar de Coca-Cola cambia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, como ha subido, seguramente lo que va a ocurrir, fijaos, como ha subido el precio de la Pepsi, seguramente lo que va a ocurrir es que yo voy a demandar más Coca-Cola. ¿De acuerdo? Fijaos, vamos a ver, ¿cómo queda esto? Pues si decimos, si el precio es 1, si el precio de la cola no varía y es 1, ¿cuánto demando yo ahora? Antes demandaba 4 y ahora demando 6. 6 menos 1, 5. Estaría por aquí. Este sería un punto. Si el precio de la Coca-Cola, si el precio de la Coca-Cola es 2, ¿cuánto voy a demandar? Antes demandaba 3. Pero ahora, como la Pepsi está más cara, pues voy a comprar más Coca-Cola. ¿De acuerdo? Ahora voy a demandar 4. 6 menos 2, 4. ¿De acuerdo? Si yo uno los puntos, lo que está ocurriendo es que mi curva de demanda se ha desplazado hacia la derecha. ¿Os dais cuenta de lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Al aumentar el precio de un bien sustitutivo, yo voy a consumir más del otro bien. Es decir, al aumentar el precio de la Pepsi, como ha ocurrido aquí, lo que va a ocurrir con mi demanda de la Coca-Cola es que va a aumentar. Y siempre los incrementos de demanda provocados
por una variación en una variable que no sea el precio del bien, como en este caso, que es el precio de un bien sustitutivo, provocan un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Entonces, si aumenta, para resumir, si aumenta el precio de un bien sustitutivo, ¿qué ocurre con la demanda del otro bien? Pues que se incrementa la demanda. ¿Cómo se representa este incremento gráficamente? Con un desplazamiento hacia la derecha, ¿de acuerdo? De la curva de demanda. ¿Qué ocurre si disminuye el precio de un bien sustitutivo? Pues lo que va a ocurrir es que va a disminuir la cantidad demandada del otro bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo se representaría esto gráficamente? Pues este caso provocaría en la curva de demanda justo el efecto contrario, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el caso de los bienes complementarios. ¿Vale? Caso de los bienes complementarios. Un bien complementario, ya digo, un bien complementario es un bien que yo tengo que consumir conjuntamente con otro, obligatoriamente, para satisfacer una necesidad. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner un ejemplo que puede ser el ejemplo de los bocadillos, un ejemplo del instituto. Los bocadillos que os comí en el recreo, bocadillos, y las latas que os soléis comer junto con el bocadillo que compráis en la cafetería. ¿De acuerdo? Bueno, esos son bienes complementarios. Generalmente cuando os coméis un bocadillo también os compráis la lata. ¿De acuerdo? Así que de alguna forma el precio de un bien va a afectar en la demanda del otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, voy a analizar en este apartado qué ocurre con la demanda de las latas cuando cambia el precio de los bocadillos. De alguna forma va a estar relacionado. Es decir, si os suben mucho el precio de los bocadillos, seguramente también lo que vais a hacer es disminuir el consumo de latas. ¿Verdad? Voy a ponerlo aquí. Vamos a analizar la curva de demanda. La curva de demanda de latas en el recreo. Una demanda semanal de alguien cualquiera, ¿de acuerdo? Yo considero que un alumno cualquiera consumiría 5 latas a la semana. ¿De acuerdo? Voy a poner 5. Voy a poner menos P, que es el precio de las latas. Y claro, fijaos, voy a introducir aquí el precio de los bocadillos, que es un bien complementario. Voy a poner menos P bocadillos. ¿Por qué lo he puesto en negativo? Porque la relación que hay entre el precio de un bien complementario y en la demanda del otro bien es negativa. Generalmente, cuando aumenta el precio de los bocadillos, si aumentase esta variable, lo que va a ocurrir con la demanda de las latas es que va a bajar. Es decir, si aumenta el precio de los bocadillos, esto va a provocar una disminución de la demanda de latas. ¿Por qué? Porque voy a comprar menos bocadillos. Bueno, entonces, a lo mejor había días que no me compraba un bocadillo. ¿Por qué? Porque están más caros. Y si no me compro un bocadillo, tampoco me compro una lata. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer lo mismo que siempre. Lo mismo de siempre es, vamos a representar la curva de demanda de las latas cuando el precio de los bocadillos es 1 euro. Vamos a analizar la demanda de latas cuando el precio de los bocadillos es 1 euro. Si el precio de los bocadillos es 1 euro, la curva de demanda de latas sería 5. Perdón, que se me ha ido ahí otra vez
esto, vamos a quitarlo aquí, la curva de demanda de latas sería aquí. La curva de demanda de latas sería así. La curva de demanda de latas sería 5 menos P menos 1, que sería igual, es decir, la curva de demanda de latas sería 4 menos P. Esta sería la curva de demanda de latas si el precio de los bocadillos es 1. ¿De acuerdo? Voy a representarla gráficamente. Lo represento gráficamente y aquí tendría yo un eje como siempre en el que el eje vertical represento el precio y en el eje horizontal represento la cantidad demandada de latas. Este es el precio de las latas, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a poner, si el precio de las latas es 1 euro, ¿cuánto demandaría yo? Pues sería 4 menos 1, 3. Imaginaos que el precio de las latas sube a 2 euros. ¿Cuál sería la demanda de latas? Pues sería 4 menos 2, 2. Si yo represento la curva de demanda, uniendo los puntos, tendría mi curva de demanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es mi curva de demanda inicial de latas, suponiendo que los bocadillos cuestan 1 euro. Vamos a considerar qué ocurre si por alguna razón subiese el precio de los bocadillos. Si el precio de los bocadillos de la cafetería en lugar de 1 euro fuese de 2 euros, ¿qué creéis que va a pasar con la demanda de latas? Pues seguramente lo que va a pasar es que va a disminuir la demanda de latas. ¿Por qué? Porque si no compro bocadillo, no compro lata. Vamos a considerar que son complementarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a poner la nueva curva de demanda. ¿Cómo sería la nueva curva de demanda de latas? La curva de demanda de latas sería 4, perdón, me vengo aquí, sería 5 menos P menos 2. Sería 5 menos P menos 2. Es decir, la curva de demanda de latas me quedaría 3, perdón, que se me ha ido aquí. Uy, 100, 100, perdón. Algo ha pasado aquí, 100. Perfecto. La curva de demanda de latas sería 3 menos P. 3 menos P. ¿De acuerdo? Muy bien. 3 menos P. Voy a representar gráficamente esta curva de demanda nueva. ¿Qué ha ocurrido con esta curva de demanda nueva? Pues esta curva de demanda nueva sería, vamos a ver lo que va a ocurrir. Si el precio de las latas es 1 euro, según esta curva de demanda nueva, lo que va a ocurrir es que sería 3 menos 1, 2. Aquí. Ay, perdón. Aquí. ¿De acuerdo? Y si el precio de las latas es 2 euros, la demanda estaría por aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido con la curva de demanda? Pues la curva de demanda se ha desplazado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Veis? Se ha desplazado hacia la izquierda, ¿por qué? Porque la demanda de latas ha disminuido por la variación del precio de un bien complementario. El precio de un bien complementario ha aumentado en este caso, así que la demanda del otro bien también, o sea, lo que va a hacer es disminuir. ¿De acuerdo? Así que, resumiendo, la demanda de un bien se va a ver afectado por lo que ocurra con el precio de otros bienes que están relacionados de alguna forma, que sean bienes sustitutivos o bienes complementarios.
¿Cuál es la relación que hay entre la demanda de un bien y un bien sustitutivo? Y el precio de un bien sustitutivo. Pues la relación que hay es una relación directa. Una relación directa. Es decir, al aumentar el precio de un bien sustitutivo, la demanda del otro bien va a aumentar. Y al disminuir el precio de un bien sustitutivo, la demanda del otro bien va a disminuir. Y la relación que hay entre el precio de un bien complementario y la demanda del otro bien es una relación inversa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si disminuye el precio de un bien complementario, la demanda del otro bien va a aumentar. Y si aumenta el precio de un bien complementario, la demanda del otro bien va a disminuir. Bueno, un poquito complejo, lo explicaremos otra vez en clase. Y espero que eh, el vídeo haya servido de algo. Y perdón por los movimientos de pantalla y etcétera, etcétera. Un saludo, hasta luego.